Hola una vez más, estudiantes del segundo de secundaria de la institución educativa El Triunfo. Una vez más, estamos de nuevo en el curso de razonamiento verbal. Fue la profesora Cleidy y esta vez vamos a estudiar el tercer tema, que es la sinonimia. Vamos a empezar primero con su concepto. La sinonimia, todos sabemos que es un concepto muy fácil de entender, ¿no? Siempre lo conocemos a la sinonimia como también sinónimos. Los sinónimos son palabras o términos son parecidos que comparten un significado semejante o muy similar. Sin embargo, estos van a diferir en su significado, es decir, en su escritura. Es necesario que estas palabras sinónimas compartan la misma categoría gramatical. ¿Cuáles son esas categorías? Eh, Está hablando sobre adjetivo con adjetivo, sustantivo con sustantivo y verbo con verbo. Es decir, que cuando nos den preguntas con alternativas o también vamos a encontrar sus sinónimos, vamos a tener en cuenta las categorías gramaticales. Por ejemplo, si el sinónimo que estamos buscando tenga que cumplir con la misma categoría. O sea, por ejemplo, el sinónimo que sea adjetivo y su sinónimo que sea también adjetivo. Un ejemplo aquí de un sinónimo lo encontramos en estas oraciones. Por ejemplo, la primera oración dice, el espectáculo muy ameno para todos estuvo realmente divertido. Las palabras que están con negrita son los sinónimos, es decir, ameno y divertido son iguales. Como te puedes dar cuenta, menciona que son palabras que tienen los mismos significados pero se escriben diferente. Abajo dice, ambos sinónimos son adjetivos. Es verdad, ambos sinónimos son adjetivos calificativos, ameno y divertido. Por lo tanto, a eso se refiere cuando nos dice que la sinonimia tiene que tener en cuenta las categorías gramaticales. El segundo ejemplo dice, debemos averiguar quién se comió el queso. Propongo investigar en la guarida ratonil. Las palabras con negrita son averiguar e investigar. Es decir, que esas dos palabras ya no son adjetivos, sino son verbos. O sea, los dos tienen que cumplir la misma categoría gramatical para que cumpla la función de sinónimos. Muy bien. Vamos a ver que los sinónimos tienen clases. Tiene 4 clases. La primera es los sinónimos absolutos totales. En estos sinónimos dice que son aquellos que pueden ser intercambiados sin alterar su sentido o significado. Es decir, que yo puedo cambiar un sinónimo ya sea de la forma diferente de cómo se escriba. Sin embargo, esto no va a alterar el significado de la oración o su sentido. Vamos a ver un ejemplo. Visita al médico esta semana. El doctor te dirá lo que debes hacer. Los dos sinónimos con negrita son médico y doctor. Los dos se pueden reemplazar, es decir, son adaptables para cualquier oración. No altera el sentido o a la hora de pronunciar la oración. Es decir, que los sinónimos absolutos son intercambiables, ¿ya? Se pueden adaptar a todo contexto oracional. Cuando digo contexto oracional me refiero a la situación de la oración que te están presentando, ¿ya? La ocasión de la oración. Es decir, médico y doctor se pueden reemplazar, o sea, fácilmente, se pueden adaptar. Otro ejemplo es, me dio un hermoso regalo.
en mi cumpleaños. Me gustó mucho el obsequio de mi onomástico. Hay tres palabras ahí, ¿ya? Tres sinónimos. Regalo, obsequio y onomástico. Claro, onomástico te estaba mencionando aquí es por el contexto de la oración. Te lo requiere, es decir, te da el significado de un regalo o un obsequio, ¿ya? Claro, cada onomástico también tiene el significado de eh, fiesta o celebración, pero por el contexto de la oración se puede adaptar a un significado mucho más de un obsequio, se está refiriendo a un obsequio. O sea, el contexto de la oración se adapta a ello fácilmente. Bien, los sinónimos relativos o parciales. Si en los sinónimos absolutos decíamos que se pueden intercambiar fácilmente o adaptar a cualquier contexto oracional, en los sinónimos relativos o parciales va a suceder lo contrario. Cuando te habla de relativos, quiere decir que son cambiantes, es decir, son invariables, o sea, van a variar. ¿Qué va a variar? Dice, son los que presentan significados parecidos, solo en determinados contextos, por lo que no son intercambiables en todos los casos contextuales. Es decir, van a variar los sinónimos de acuerdo al contexto. Si en los sinónimos absolutos sí se pueden adaptar, como por ejemplo el doctor, médico, en los relativos ya no. Ya van a ser sinónimos que tienen su mismo significado, o sea, permanecen el sentido del sinónimo, la función de sinónimo, pero van a ser no se van a adaptar a cualquier contexto. Por ejemplo, las nubes de Lima estuvieron claras esta mañana. Las aguas diáfanas de la laguna reflejan el cielo azul. Las palabras claras, los sinónimos claras y diáfanas son sinónimos, sí, pero en diferentes contextos van a significar por un grado de, de diferencia, pero es por el contexto. Por ejemplo, las nubes de Lima estuvieron claras esta mañana. Las palabras claras sabemos que significa algo limpio, algo puro. Entonces, la oración que te dice, completándole ya con sinónimos, verbos, te está refiriendo a que las nubes de Lima son limpias. Ahora, la otra oración dice, las aguas diáfanas de la laguna reflejan el cielo azul. Las palabras diáfanas están dentro del sinónimo de claras, pero su significado en sí de diáfanas es luminosidad. Entonces, en esa oración, o sea, en ese contexto, la palabra diáfanas no se refiere a claras, sino porque la oración te está diciendo otro significado, es decir, las aguas diáfanas, o sea, las aguas diáfanas de la laguna reflejan el cielo azul, es decir, que hay mucha luz. Por lo tanto, a pesar de que tienen diferentes contextos oracionales, no pierden la función de sinónimos. Están dentro de los sinónimos, pero van a variar de acuerdo al contexto de la oración. La segunda oración dice, su producción literaria y científica fue fecunda. Ahí te he dado cuatro alternativas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, las cuatro alternativas son sinónimos de fecunda, pero ¿por qué te he puesto las cuatro alternativas? Para identificar cuál de esos sinónimos pertenece al contexto de la oración que te están dando. ¿Ya? O sea, yo no puedo reemplazar cualquiera de esos sinónimos porque, por ejemplo, fértil significa al cultivo, a la producción de cultivos vegetales. Amplia
también es un sinónimo de fecunda, porque fecunda, ¿qué significa? Es algo productivo, ¿no? Se puede reproducir. Por lo tanto, todos son sus sinónimos, pero van a variar de acuerdo al contexto. Por ejemplo, amplia significa algo espacioso, ¿no? Em, Creativa significa algo que se puede procrear de acuerdo a la imaginación. Y profusa es abundante. Por lo tanto, todos son sinónimos. Pero no se puede reemplazar todos porque van a variar de acuerdo a la oración que te presente. En este caso, ¿cuál sería la alternativa si te dice la oración su producción literaria y científica fue fecunda? Se está refiriendo a creativa, ¿ya? Su producción literaria y científica fue creativa. Muy bien. Vamos a la tercera clase. La tercera clase dice sinónimos diferenciales. Los sinónimos diferenciales son un poco más fáciles. Es decir, aquí se van a identificar por el grado o la intensidad de su significado. Por ejemplo, si, si te dan o si te dicen ella lloraba, quiere decir que estamos en un grado de significado de la palabra llorar un poco más suave. Pero si te dicen ella sollozaba, es diferente, es decir, el grado es un poco mayor, ¿no? Entonces, eso significa los sinónimos diferenciales. Se refiere a el grado o la intensidad del significado de las palabras sinónimas. Por eso ahí te he colocado con dibujos para que identifiques la diferencia. Sin embargo, no dejan de ser sinónimos. Otro ejemplo. Te he puesto ahí menos intenso y más intenso para que entiendas mejor, ¿ya? La primera oración dice, la película atemorizó al público. La palabra o el sinónimo atemorizó es un poco más suave. O sea, es como que no es tan miedoso, ¿no? Entonces te he puesto ahí una carita solamente de miedo. Pero en la segunda oración, donde dice más intenso, es la misma oración. La película ahora dice aterrorizó al público. Es decir, ya es un miedo un poco más intenso. Aterrorizó. O sea, es un significado de que vas a salir corriendo, te vas a asustar mucho, vas a llorar incluso. Entonces, a eso se refiere cuando te hablan de los sinónimos diferenciales. La última clase, sinónimos eufemísticos. Los sinónimos eufemísticos se refiere o sustituye a ciertos términos que por expresivamente fuertes generan reacciones negativas. Es decir, son sinónimos que son palabras que tú puedes decir de- que, que representan una forma o quieren decir una forma negativa, pero para que no suene de esa forma, tú los reemplazas con otros sinónimos para que tenga un mejor sentido oracional y se escuche más coherente. Por ejemplo, la palabra eufemística sería chévere, pero su sinónimo sería bonito. Es decir, yo puedo decir chévere, ¿no? Pero no se escucha muy bien. Y yo lo puedo decir también como bonito, se ve mucho más elegante. Vamos a aplicar estas palabras en una oración. La segunda oración dice, es un anciano, dale el asiento. La palabra anciano suena un poco despectivo, ¿no es cierto? Pero si nosotros lo reemplazamos con la siguiente expresión, escucha con atención cómo se aprecia. Es una persona de la tercera edad. Cédele el asiento. Entonces, hemos
reemplazado la palabra anciano, que es un poco despectivo, por la expresión es una persona de tercera edad. Entonces lo hemos reemplazado por ese sinónimo, para que suene un poco más elegante y no tan ofensivo. ¿Sí? Muy bien. Te quiero dar una conclusión para que tú puedas identificarlos, ¿ya? Por ejemplo, el sinónimo, los sinónimos, los cuatro sinónimos o clases de sinónimos en sí no dejan de ser, no dejan su función de sinónimos, valga la redundancia, sino que todos llegan a un mismo fin, pero van a variar en las situaciones contextuales, ¿ya? Bien, eso es la clase en sí de los sinónimos. Si tienes, como siempre les digo, si tienen alguna duda, por favor consúltenmelo en la página de Inukai y mediante también esa página les voy a dejar su trabajo que ya les voy a explicar, les voy a dar las indicaciones respectivas de cómo va a ser el trabajo en sí, ¿ya? Esperen el día lunes, ya les estoy enviando su trabajo, por favor estén atentos, ¿sí? Bueno, les agradezco su atención y conmigo será hasta la próxima sesión de clase.